Hay cosas que me acuerdo tremendamente, pero si me preguntas datos, me costó mucho hacer mi libro porque tuve que preguntar. Oigan, Sergio Mayer divide su tiempo entre su trabajo como político y su trabajo en la televisión, Oh my God. cosa que no le gusta a algunos de sus compañeros en el Congreso. Obvio, y al pueblo de México tampoco le encanta esa idea. Bueno, y al parecer los reporteros están preocupados con Sergio de que pueda tener principios del Alzheimer. Pero, Juzguen señores, ustedes, miren, vamos a ver. Muchos legisladores en México están más preocupados por Sergio Mayer que por los problemas que azotan al país. Algunos no soportan que Sergio haya pedido licencia en el Congreso para entrar a uno de esos reality shows que están de moda. Yo les agradezco que me den tanta importancia. 3 diputados de Morena no representan a Morena. Nadie puede prohibirte que trabajes o que te dediques al trabajo mientras sea lícito. Entonces, el decir que sí se pueden las licencias, pero que no tengan que ver con el espectáculo, es discriminatorio y absurdo. Entonces, es algo que más que una ley es para hacer un tema mediático y es político, donde quieren seguir haciendo ruido. Al pobre Sergio no lo dejan descansar en paz, ahora hasta ponen en duda sus supuestos estudios universitarios y sus maestrías. Es que no tengo que demostrar nada. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un problema de memoria selectiva grave. Con las palabras, tengo dislexia mental de repente, y creo que ustedes lo han notado muchas veces. Y eso es un tema que tengo y que, bueno, nunca me he tratado. No me acordé porque lo estudié en línea, justamente en esa época que nos dieron la oportunidad. Tengo mi maestría y hay algo bien importante que quiero aclarar. Ahorita estoy estudiando mi doctorado aquí en el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, dentro de Cámara de Diputados. Nos preocupó un poco de que Sergio comenzara a padecer Alzheimer, pero por suerte, él nos confirmó que no es su caso. No, tanto como Alzheimer no, porque lo he tenido siempre. Te digo una cosa, soy una persona muy dispersa. Yo puedo estar hablando de una cosa y estoy pensando en 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Y ya tengo una memoria selectiva. Hay cosas que me acuerdo tremendamente, pero si me preguntas datos, me costó mucho hacer mi libro porque tuve que preguntar. Memoria Me da selectiva. un poquito de risa. Y la verdad yo entiendo también a los ciudadanos mexicanos, porque al final los que pagan el salario de los diputados, de los congresistas, es el pueblo. Y que se vaya a un reality show tipo Big Brother, Gran Hermano, un poquito Es que es fuera del demasiado- lugar. Sí, demasiado público, fuera del lugar. Exacto, lo entiendo. Para él no, porque ha sido artista toda la vida. O sea, que Claro. para él es algo normal. Hablando de eso, ¿tú tienes diploma para ser conductor aquí? Porque Sí, aquí lo hace hice falta. en México, de hecho, lo hice en México. ¿Y de modelo también tienes diploma? No, eso fue un dote natural. Eso es natural. ¿Tú tienes dislexia? ¿Dislexia? ¿Tú tienes dislexia? De la mente. De atrás para adelante. ¿Y tú? ¿Y tus papeles? A ver, tu diploma. Los míos son de Disneylandia. ¿De qué? Disneylandia. Disneylandia. Disneylandia.